trabajando en esta idea, transformados para transformar. Yo ayer estuve en un lugar y mencioné esto que he dicho antes con ustedes. El mayor testimonio de una iglesia son las vidas transformadas. Personas que han experimentado un encuentro con Dios y que ese encuentro ha modificado en forma sustancial y fundamental la forma de enfrentar la vida. Ese encuentro les ha invitado a reorientar incluso sus expectativas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, porque se han experimentado, se han sentido amados de una manera que no comprenden o no hemos comprendido del todo. Esa es nuestra aspiración. Y yo quisiera que ustedes y yo nos jugáramos cada día de nuestra vida para anunciar las virtudes, no nuestras, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vivimos para hablar del Señor. Amén. Intentamos hacerlo en un lenguaje que la gente lo entienda. Somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestro lenguaje a las personas y no las personas a nosotros. Y tenemos que entrar en distintas dinámicas de poder bendecir. Créanme, cada vez que experimento cómo ustedes se mueven con una convicción increíble para servir, para bendecir. Hay grupos pequeños que están bendiciendo de manera muy silenciosa a personas que están en necesidad. Hay otros que están comprometidos hasta los huesos, por ejemplo, inspirando en personas que incluso no son parte de esta iglesia. El hermano Jaime, por ejemplo, trabaja con algunos estudiantes en la parte del preuniversitario, jóvenes que no pertenecen aquí, que tal vez nunca vamos a conocer, pero que en el nombre de Dios queremos bendecirlos. Amén. Transformados para transformar. Hace poco hablaba con alguien, ya hablaré un poco más de eso más adelante, sobre la posibilidad de involucrarnos en apoyar un proyecto ecológico. Como parte de la teología más fundamental que tenemos en la Escritura, administrar la creación. Amén. Todo para honrar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y la semana pasada terminé algo con lo que quiero retomar hoy día. 3 palabras fundamentales. La necesidad, hermanos, de creer nuevamente en Dios. A todos nos pasa más o menos lo mismo. Tenemos un encuentro con Dios en que a veces incluso algunos nos dicen que caemos en el fanatismo y puede ser. Hablaba con un grupo pequeño el día viernes y le decía, mira, podríamos generar una instancia en donde intentáramos, entre comillas, defender, voy a decirlo así, defender a ese grupo como de fanáticos que hablan de Dios a cada rato, que sueñan a Dios cada rato, que predican a Dios de manera a veces incluso impertinente, inoportuna, como sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué defenderlos? Porque en el Evangelio se plantea la siguiente idea. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, en ocasiones es exagerado, a oídos y vista de otros que se ha sentido bueno toda la vida. Y uno ve a alguien y dice, uy, me están alargando, que cada vez que viene al culto se pone a llorar. Cada vez que el pastor hace un llamado pasa adelante, parece que nunca se le pasa. Y si uno conociera ciertas historias. Amén. Wow. Amén. Lo que voy a comentar es una situación muy, muy triste que seguramente ustedes ya conocen. Nuestra querida Erika Olivera, ya leyeron el reportaje, ¿no? Erika Olivera hizo un gesto increíble, lo pueden encontrar en el Mercurio de esta semana, de estos días, y reconoció haber sido abusada desde los 5 años por su padrastro, pastor evangélico. Lamentablemente, a nivel denominacional, bautista, estamos administrando un caso parecido. Y es muy doloroso. Sin embargo, cuando personas que han sido violentadas de manera tan fundamental, por personas tan importantes en su estructura emocional, personas que se han sentido sucios fruto de la acción de otras personas, o incluso personas que no han sabido administrar sus propias pasiones porque tempranamente fueron despertadas de manera insolente y violenta. Y de pronto se encuentran con un Dios que les ama,
Y que a pesar de todos los juicios que ellos mismos construyeron sobre sus vidas, ese Dios desde la cruz les abraza, les perdona y les limpia. Entonces no queda más que exaltarlo, que adorarlo, que alabarlo, porque las cosas viejas pasan y en Dios todas son hechas nuevas. Cuando uno ha vivido en un ambiente protegido, alabado sea el Señor. Pero a veces no cae en cuenta por qué algunas personas se sienten tan impresionadas por Dios, tan animosas de querer compartir la adoración más profunda. Porque tal vez yo nunca fui maltratado de pequeño. Yo nunca fui violentado en la manera que algunos han sido violentados. Yo nunca fui discriminado en la forma que algunos han sido discriminados. Y sin embargo, alguien que sufrió todo aquello viene a Jesús y es amado por Dios. Lo único que hay es un río de agua viva y un río de adoración permanente para dar gracias a Dios por toda su misericordia. Así que bienvenidos todos los alaragos que han sido perdonados por Dios. Lo digo en el mejor sentido de la expresión. Dios nos ayude. Yo les he dicho más de una oportunidad que yo viví con el síndrome del niño bueno. Yo tengo hasta cara de bueno. Para lo único que no soy bueno es para el fútbol. Allá ya me di cuenta que mi entrenador no cuento con su confianza, digamos. Amigos, Dios ha hecho cosas increíbles. Pero con el tiempo nos sucede algo. Quiero hablarles de Víctor Olavarría. Víctor Olavarría fue un hombre que comenzó a beber a los 5 años de edad. Lo conocimos, era conocido como el Loco Víctor. Él comenzó con estas típicas bromas peligrosas de beberse los conchos que quedan en las fiestas. Y usted sabe que los mayores lo encuentran de lo más entretenido ver a un niño semiebrio, ¿no? Mira, está hablando disparate. Y él comenzó con eso y cayó en el alcoholismo y la droga durante casi 35 años. Hasta que el Señor apareció en su vida. Y a Víctor había que soportarlo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo anduve por ahí caminando, un día lo invitamos a Coronel, a nuestra iglesia, y yo iba caminando con él, iba conversando, y de pronto me encontré hablando solo. Y Víctor se había entrado a una de las bodegas, así le llamamos a las cantinas, para los que ven Discovery Kids le llaman cantina, ¿no? Pero bodegas en nuestro tiempo. Y Víctor estaba detrás mío en una cantina y dice: Jesús les ama, vengan a Él les puede cambiar la vida, Él les puede liberar de este vicio. Y yo estaba ahí diciendo: amén, gloria a Dios, úsalo. No, yo estaba ahí, trágame tierra. Porque los vecinos me tienen respeto. Y me respetan porque yo los respeto, porque soy amable con ellos, pero no porque les digo que son pecadores o que cambien. Y, sin embargo, él estaba apasionado por aquello porque Dios había cambiado su vida. Y yo no lograba dimensionar eso. Pero Víctor me confesó algo increíble. Víctor me dijo: mire, pastor, yo varias veces, mi santa madre, mi madre, anciana madre, me fue a buscar. Yo no había controlado esfínteres. Estaba tan drogado que estaba en una pieza durante 2 días en el peor estado. Y ahí venía mi madre. Me sacaba, me bañaba y me preparaba para durante 2 o 3 días recuperar un poco mi sentido común. Y entonces, ¿qué sucedió? Que justo se atravesó una persona que tenía problemas alcohólicos. Llegó al templo ese día. ¿Y qué hace uno? Que Víctor le hable, porque él tiene experiencia en esto. Y Víctor me dijo: ¿sabe? Debo confesarle que cuando lo vi, primero olía mal. Olía mal. Segundo, él no escuchaba mucho lo que yo decía porque estaba muy ebrio. ¿Y sabe qué es lo más triste? No tenía muchas ganas de hablar con él porque ya me acostumbré a andar limpio. Y a mí la gente hoy día me respeta. Y cuando yo cuento todo lo que Dios hizo, la gente da gloria a Dios. Pero volver a vincularme con ellos, me di cuenta que debo trabajar eso. Amigos, hay que volver a creer en Dios. Amén. No solo quedarnos en lo lindo de nuestras historias. Hay que volver a tener fe. Y hay que hacer lo posible, porque esa fe nunca muere. Segundo, también les mencioné que hay que tener esperanza. Cuando uno está dispuesto a ser usado por Dios, cuando cree que Dios lo va a usar. Cuando piensa que en su infinito amor
Dios lo ha considerado. No por ser el mejor, no poner todas las habilidades, pero Dios nos ha señalado. El Señor nos ha llamado, amigos queridos. Si ustedes me preguntaran hace 30 años atrás si yo pensaba que Dios iba a hacer tanto entre nosotros, yo creo que los más viejos aquí, ninguno diría, yo no pensé que Dios iba a hacer tanto. Estábamos destinados a hacer una sola cosa, pero de pronto Dios nos mostró que era mucho más grande. Y yo quiero pedirles que llenemos nuestro corazón de esperanza. Amén. Para transformar el mundo, para experimentar transformación, hay que creer y hay que tener esperanza en que Dios nos puede usar. Amén. Necesitamos gente que se crea el cuento, amén, que se puede cambiar la historia, que no tenemos que vivir eternamente en la mediocridad, que podemos bendecir a nuestra tierra, que no somos casualidad en este mundo. Amén. Yo les pido que abracemos con esperanza al Señor y creamos en lo que Él no solo ha hecho en nosotros, sino en lo que puede hacer hoy y lo que puede hacer mañana. Y para ello trabajemos, invirtamos, tomemos decisiones, gastémoslo por causa del reino de Dios. Amén. Pero necesitamos recuperar la esperanza. Amén. Es verdad, vemos a nuestros políticos y nos fallan. Escuchamos a Erika Olivera con su papá pastor y nos fallan. Escuchamos a nuestra denominación y nos fallan. Y uno dice, ¿en quién creer? En Dios, amado, en Dios. Y en Jesucristo que vive entre nosotros. Sigamos con esperanza para trabajar en el presente y esperar lo mejor del futuro. Amigos, que las malas noticias no entierren ni maten nuestros sueños. Yo quiero pedirles eso. Que sigamos adelante, a pesar de muchas cosas. Y esto nos pasa día a día. Ustedes saben que les cuento de manera jocosa distintas anécdotas que me pasan. Ayer fue un día muy lindo. Sentimos con Doris que Dios nos había usado mucho. Y en la noche tenía la parte carnal de mi vida. El hermano Leo me dijo, pastor, tenemos un partido en la noche. Mi equipo jugaba. Y yo por andar sirviendo llegué tarde, por eso no van a entrar de titular. Fue bien interesante porque no andábamos bien, ayer anduvimos mal. Y yo estaba ahí esperando mi turno. Y más encima ayer no llegó mucha gente. Y en el camarín escuché esta preciosa declaración de mi entrenador. Chiquillos, hay que salir adelante porque no tenemos a nadie afuera. Y yo estaba detrás de él. Y nada, claro, yo dije, a lo mejor el gorro me tapa la cara, dije yo. No tenemos cambio, dijo después. Con tanta expectativa, y ahí le dije a mi amigo, yo creo que no cuento con la confianza del entrenador. Parece que él todavía tiene expectativas distintas, superiores a las que yo puedo suplir en él. Y sin embargo Dios nos usa. Sí, para mí el fútbol es una cosa muy linda, pero más de amistad, lo digo sinceramente. Pero pasa lo mismo a veces, que no siendo los más calificados, podemos ser usados por Dios. Amén. Amén. ¿Solo por qué? Porque creemos y porque tenemos esperanza. Y tercero, yo les pido que volvamos a creer y practicar el amor. Tenemos que abrirnos al amor de Dios en nuestras vidas. Yo pienso, desde mi experiencia, que en ocasiones comenzamos la vida cristiana por la gracia y luego continuamos por la ley. Es decir, somos amados por Dios de una manera incondicional, pero parece que el resto de nuestra vida consiste en ganarnos el amor de Dios. Y eso nunca será posible. Cada día tenemos que abrirnos al amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes, después de haber decidido seguir a Jesús, han cometido pecados groseros? Amén. Qué increíble. Y en esos momentos, cuando uno vuelve a experimentar la misericordia de Dios, uno dice, qué necio soy en pensar que esto depende de mí, que es por mis méritos. Hay que dar gracias a Dios que de pronto nos dimos cuenta por nuestra propia soberbia, orgullo o prestigio que pensábamos que era por nuestras fuerzas. Y entonces se viene el dicho del viejo profeta, no es con espada, no es con ejército, es con la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios. Todo es con el poder de Dios y para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria, no es para nuestra jactancia, es para que el mundo glorifique al Padre que está en los cielos. Por lo tanto, amigos,
una persona que no cree, una persona que no sueña el bien y una persona que no ama, de alguna forma, de alguna manera, ha dejado de vivir. Una persona que no cree, una persona que no sueña el bien común, que no vive con esperanza y trabaja consecuentemente con eso, y una persona que no ama, de alguna manera, esa persona ha dejado de vivir. Solo vegeta. Se levanta cada día para buscar algún estímulo necesario, pero es insuficiente. La vida no consiste en eso. Ahora, dice Pablo, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Así se camina la vida. Amigo, ten cuidado, porque es posible que tu éxito te haya invitado a dejar de creer de la misma manera en que creíste en tus primeros días de experiencia con Cristo. Es posible que tu prestigio, que tu conocimiento académico hoy día no te lleve a los pies del maestro de la misma forma en que te llevaba antes. ¿Por qué? Porque ahora te sientes fuerte. Porque ahora te sientes con más herramientas. Porque ahora estás casado, porque ahora tienes hijos. ¿Cómo tus hijos van a ver en ti una señal de debilidad? No hay mayor fortaleza para un hijo que ver a un padre quebrantado a los pies de Jesús. ¿Quiere enseñarles cómo enfrentar los conflictos en la vida? Que lo vea de alguna manera comprometido, concentrado a los pies del Señor. Usted no es el camino, Jesús es el camino. Permita que sus hijos comprendan esa realidad. Y quiero ser responsable. Lo mismo sucede con una iglesia que deja de creer, que no sueña el bien común y que deja de amar como Dios ama. Esa iglesia, de alguna forma, también deja de vivir. Uno de los grandes temores que yo tengo, y que lo he compartido con algunos de ustedes, es que de pronto, levantando un buen proyecto de construcción, nos hayamos hecho un nombre como iglesia y comencemos a cachiporrearnos y a creernos que somos especiales, cuando la única virtud en nosotros es que en nuestras debilidades confiamos en Dios. Solo eso. Y Dios nos ayude a comprender y a caminar dejando muy en claro esto, que no son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios en nosotros. Permítame entonces introducir más bien algo que seguramente voy a terminar de desarrollar la próxima semana. ¿Por qué debemos seguir creyendo? ¿Por qué debemos tener esperanza? ¿Y por qué debemos seguir amando como Dios lo hace? Y quiero proponerles una lectura, voy a decir un tanto mentirosa porque no me voy a referir todo el rato a este texto, de Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Quiero leerlo en primer lugar. Dice así: por lo tanto, recuerden, ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Un texto muy hermoso, pero muchas veces leído sin leerse. Uno pasa por ahí para llegar luego a la parte final del libro y no se detiene en meditar en la Escritura. Y quiero proponerles una idea inicial. Partir con esto. ¿Cómo parte el texto? Por lo tanto. Por lo tanto, hay una secuencia de ideas. Hay una continuidad temática. No hay ahora les voy a hablar otra cosa. Ese por lo tanto, para todos los que están introduciéndose al estudio y la lectura bíblica, y cualquier lectura en realidad, ese por lo tanto, ¿qué sugiere? Una conexión entre lo que se dijo anteriormente y lo que acabamos de leer. Muchas veces nosotros queremos leer un texto sin mirar lo que lo antecede para poder tener una comprensión mayor. Y a mí me parece que ese por lo tanto que indica algunas verdades anteriores no debe dejarse o no debe pasarse por alto.
hay que prestar atención. Y quiero mencionar, antes de ir a este texto, que lo vamos a ver la próxima semana, invitarles a pensar a qué se refiere Pablo con ese por lo tanto, o diríamos, después de haber dicho lo anterior. Entonces, antes de profundizar en el texto, debiéramos más o menos preguntarle, Pablo, por lo tanto, ¿qué? ¿Después de qué cosa? Y Pablo ha hecho en el libro de Efesios algunas declaraciones increíbles, que yo intentaré no profundizar mucho, sino más bien levantarla en sus corazones. Porque aquí creo que esto debe ser una meditación un poco más personal. Y yo quisiera que al completar esto usted en sus grupos pequeños pueda compartir en la semana, pero también quiero pedirle que tenga un tiempo de oración sobre algunas de estas verdades para su propia vida. Algunas declaraciones que Pablo ha hecho en los capítulos anteriores, que es un antes de este texto que acabamos de leer y que le da continuidad incluso a lo que acabamos de leer. Primero, Pablo dijo en el primer capítulo de Efesios que somos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Insisto, no voy a profundizar demasiado porque cada expresión tiene su verdad y belleza en sí misma. Solo me permito un par de comentarios. Vean, ¿escogidos en quién? ¿En la denominación? ¿Escogidos por tu familia? ¿Escogidos por tus méritos? ¿Escogidos por tus títulos? ¿Escogidos por tu sueldo? ¿Escogidos en Cristo? Amén. Por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz a favor de todos nosotros. Amén. Nadie está en este lugar por mérito propio. Amén. Absolutamente nadie. Tú y yo fuimos escogidos en Cristo por la maravillosa obra interventora de Dios en la historia a través de su Hijo, que vive entre nosotros y muere a favor de toda la humanidad. Y gracias a ese sacrificio somos abiertos a la gracia y a la misericordia de Dios. Amigos amados, la gran virtud que tú puedes tener es solo que por gracia has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. No es algo en particular de ti, sino que se trata de Cristo. Ya lo decía el libro 40 días con propósito en su primera declaración. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, que tiene un proyecto, que tiene un plan al cual nos invita a vivir. Amigos queridos, jóvenes, adolescentes, ancianos, no lleguemos al final de nuestros días con la arrogancia de pensar que la vida se trata de nosotros. Es Dios el dador de la vida. En Él fuimos creados, en Él fuimos pensados, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos y hacia Él nos dirigimos. No se trata de ti. No fuiste elegido por ti. Fuiste elegido, escogido en Cristo. Amén. Y vean lo hermoso que plantea. ¿Para qué? ¿Podría usted aceptar que hoy día cuando les despido en la puerta, si es que estoy en la puerta, les digo hasta luego, santo hermano? Y usted diría, ya, pues, pastor, no se ponga chistosito. ¿Cómo santo? Dios te escogió para vivir una vida santa. Aclaro, el término santo es separado para. Nosotros lo tenemos idea como santo, como el tipo que no hace nada. Por eso es que entre paréntesis algunas estatuas se les llama santos porque no hacen nada. En la santidad no comprende el término. La santidad es separado para una tarea pensada por Dios. Tú fuiste escogido para una tarea particular, fuiste escogido por Dios en Cristo, pero también para que tú vivas una vida limpia. Tú no fuiste hecho para el pecado. No deshonres tu humanidad. Tú no fuiste para enlodarte en los placeres temporales del pecado, sino para vivir con motivos más trascendentes. ¿Recuerdan a José arrancando de la esposa de Potifar? La mujer que se le encima y trata de arrancarle la ropa para tener sexo con él, un joven de corta edad, lleno de pasión, con sus hormonas en avivamiento. ¿Qué dice José?
¿Cómo podría yo hacer un mal tan grande y deshonrar a mi Dios? Es decir, José no es un superhombre. José no tiene problemas de identidad sexual. José dice, yo tengo una meta superior. Yo tengo un destino superior. Yo no fui creado para esto. Amigos, tú y yo fuimos elegidos para vivir una vida distinta. No superior en términos de sentirnos mejores, porque esta elección fue en Cristo, no es por nosotros. Pero fuimos en Cristo pensados para vivir una vida distinta, con un propósito distinto. Es más que un título, es más que un postítulo, es más que un posgrado, un grado, lo que sea. Es más que el matrimonio, es más que el tener hijos o no. Es entender que la vida nace en Dios, se sostiene en Dios, y la vida se comprende en creer en Él, en tener esperanza y en amar al prójimo como Dios lo ama. Amigos, no fuimos diseñados por Dios para vivir en la basura del pecado. Yo no conozco sus vidas. Yo lucho con mis propios fantasmas. Y pido a Dios que su gracia me sostenga. Pero yo quiero invitarles hoy día a considerar esta idea. Fuiste escogido por Dios para vivir libre. No de otra manera. Otra declaración que Pablo hace. Cada expresión tiene su riqueza y podríamos, de verdad lo digo, estar un año hablando de estos textos. Miren, fuimos adoptados. No somos hijos naturales, fuimos atraídos. La Biblia está llena de esos ejemplos. Fuimos aceptados. ¿Sabe qué implica ser aceptado? No tener que desplazarte. No es tener que hacer cosas para que tú me ames, me recibas. Eres aceptado. Eres bienvenido a la mesa. Aquí en el sur podríamos decir, eres invitado a la cocina. No te mantienen en el living. Eres aceptado. Puedes estar con nosotros. No solo eso, eres perdonado. En Cristo, adoptado en Cristo, aceptado en Cristo, perdonado en Cristo. No tienes que vivir con culpa. Pablo, cuando dice así que, tiene esto en mente, amigos, no tienes que vivir con culpa. En Cristo podemos ser perdonados. Y si hay algo que yo quiero levantar permanentemente y recordar entre nosotros, es que nosotros no somos agentes del diablo que andamos recordando a los demás los pecados pasados. Yo no le ando diciendo a la gente, tú te acuerdas, yo te conozco uno a ti, por favor, cuando vayas a tomar una decisión, ten cuidado porque yo conozco tu historia. Yo no soy instrumento del diablo para recordar el mal, la pena, el pecado pasado. Yo estoy llamado por Dios para recordar a la gente que en Cristo somos perdonados. Y somos invitados a vivir de una forma limpia, distinta, libre. Amigos, somos perdonados por Dios inmerecidamente. El perdón es el regalo perfecto, el perdón perfecto, el amor perfecto. El amor dado inmerecidamente. Y lo último que aparece en esa expresión, yo creo que no lo dimensionamos. Al ser sellado con su Espíritu, lo que está diciendo es que Dios viene a habitar en nosotros. Piensa en esto. Cuando tú te abres al amor de Dios en Cristo, no solo eres adoptado, ahora eres llamado, como adoptado, eres llamado hijo de Dios. No solo eso, sino que eres aceptado. Tú dices, Señor, mira, yo no lo merezco porque sí, yo te acepto. Te recibo como vienes. No esperé que tú cambiaras. Yo te recibo como tú vienes. Y tú vienes en humildad, yo perdono todo. Pero Señor, ¿sabes? Quiero ser bien franco. Antes que tomes la decisión de amarme, aceptarme, perdonarme, quiero contarte, yo lo sé todo. Ni siquiera necesitas decirlo todo, porque incluso yo recuerdo cosas que tú has querido olvidar. Y a pesar de ello, yo te perdono. Amén. ¿Y cómo puedo saber si esto es verdad? De una manera que nunca olvidarás. Desde hoy, yo vengo a vivir en ti. Amigos, tú eres habitación
de lo eterno a través de su Espíritu. No porque lo merezcamos. Dios, según su palabra, según la fe en su palabra, Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y eso trae una paz increíble. También un grado de responsabilidad, pero también una ayuda. Por eso es que planteo que un creyente verdadero nunca vuelve a pecar en paz. Porque el Espíritu nos ama. Incluso Pablo utiliza mucho esta figura. A veces arrinconamos al Espíritu en algún lugar de la mente para que no nos moleste y podamos pecar tranquilos. Y a pesar de eso, su presencia nos empieza a iluminar, a redarguir, a reprender en otras ocasiones. Amigos, Dios vive en nosotros. Si tú crees que hay algo que dejar, recuerda, no pienses tanto en mis palabras, como más bien piensa en aquel que habita en ti y que quiere lo mejor para ti. Otra declaración: somos salvados y somos liberados del pecado. ¿Cuántos creen que esto es posible? Nosotros endiosamos el pecado y lo tratamos como con una omnipotencia sobre nuestras vidas. No, en Cristo somos salvados y liberados del pecado. El pecado no tiene dominio en nosotros más del que nosotros le permitimos. Deje de creer la mentira que usted no puede vivir en libertad, porque lo que hace con esa declaración es negar la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz. En Cristo somos salvados una vez y para siempre. Y somos liberados del yugo del pecado, del poder del pecado, de la culpa del pecado. Incluso Pablo lo dice para que alguno no se cachiporree tanto, en donde todos vivíamos antes. Incluso dice muy categóricamente, donde estábamos muertos en pecado, insolentados, violentados hasta lo máximo en nuestra moral. Allí vivíamos en el pecado, pero somos salvados y liberados una y otra vez. Lo decimos solo por gracia, no por méritos. Amigos, Dios nos ayude a no confiar en los méritos post salvación. Fuimos salvados y Dios ha hecho algo increíble y de pronto comenzamos a confiar en nosotros. Nos pusimos soberbios. Dios nos libre de eso. Somos salvados. Si tú vives una vida limpia hoy día, es por la gracia del Señor que te ha sostenido, no por méritos. Y dice Pablo, creados para buenas obras. Amigos, te lo repito, tú no fuiste creado para el mal. Cierra esas cuentas que tienes en internet. Tú no fuiste creado para eso. Destruye esas claves, modifícalas y mándalas a algún lugar determinado, tráelas a la cruz si quieres, pero deja de vivir en esclavitud. Tú no fuiste creado para eso. Dios tiene otro plan para ti. Dios te diseñó para otra cosa. No subestimes la grandeza de la obra de Dios en ti. Yo sé, te lo han dicho siempre, eres un bueno para nada, tú no vas a llegar lejos, tú no vas a llegar a ninguna parte, con suerte alguien te va a querer, y te han llenado de mensajes distintos. Pero hay aquí entre nosotros uno superior a cualquier discurso que hayas escuchado, que nos dice que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que nos recuerda que fuimos creados para el bien, no para el mal. Pero tienes que tomar una decisión sobre ti. O nos abrimos al amor de Dios, o seguimos pensando que se trata solo de nosotros. Nunca olvidemos esto, iglesia, porque esto nos ha transformado. No es nuestra simpatía, no son nuestros chistes, es la acción de Dios en Cristo que nos ha cambiado. Y nunca debemos dejar de anunciar eso en nuestro entorno. Escogidos en Cristo, esto es lo que hemos hablado hoy día, para ser santos. Piensa en eso. ¿Quieres leer conmigo y revisar tu vida? Tú fuiste escogido en Cristo para ser santo, para tener un propósito. Fuiste apartado para algo, para vivir sin mancha delante de Dios, limpio,
Tú fuiste adoptado, aceptado, perdonado en Cristo y fuiste hecho habitación de su Espíritu, sellado por su Espíritu. Tú fuiste salvado. Si alguno aún no ha tomado una decisión, todo esto puede ser verdad en usted. Usted puede ser escogido en Cristo, vivir limpio. Puede ser adoptado y aceptado y perdonado en Cristo. Y puede ser habitación del Espíritu. Y todos somos salvados y liberados del pecado en donde vivíamos todos. Ninguno se salva. E incluso los buenos como yo, que se creían buenos y sabíamos que no éramos buenos. Todos vivíamos en el pecado y fuimos salvados y librados de él. No por méritos. Y todos nosotros fuimos creados para el bien. Y ahí tú tienes esas 3 preguntas que yo quiero invitarte a reaccionar. ¿Hay algo de esto que tú has perdido en tu vida? No estoy pensando que hayas perdido la salvación, porque eso sería una aberración bíblica. Pero has perdido parte de la alegría de estas verdades en ti. ¿Estás más interesado en ser aceptados por otros? Que incluso estás dispuesto a cambiar tus acciones para que te acepte el grupo y dejar de vivir de acuerdo a lo que propone. ¿Alguno de ustedes ha perdido la convicción de haber sido perdonado? ¿Alguno entre nosotros ha perdido la convicción de que ha sido salvo por gracia? ¿Hay algo de esto, hermanos, que hemos dejado de valorar? Y tal vez menospreciamos la cruz hoy día. Hoy nos va tan bien que ya nos incomoda ser un poco exagerados en la adoración. ¿Hay algo que has dejado de valorar en tu vida? ¿Hay algo de esto que hemos olvidado? ¿Que ya no recordamos que somos salvos por gracia? ¿Que ya no recordamos, por ejemplo, que fuimos creados para el bien? Yo quiero invitarles a tomar una decisión en vida, juntos. Si alguien necesita venir al altar, puede hacerlo, orar y le vamos a acompañar. Pero siento en esta mañana proponerles que también es una oración que todos tenemos que hacer. Dios nos libre del orgullo, amigos. Dios nos libre de la amnesia espiritual, de olvidarnos de aquello que Dios ha hecho. Dios nos olvide de dejar de valorar todo el amor de Dios. Es como el náufrago que cuando es salvado con un salvavidas de manera increíble, luego olvida aquello. En la comodidad y la tibieza de su cama, olvida de dónde fue sacado. Yo quiero pedirles hoy día que tomemos una decisión para renovar este compromiso y volver a creer en Dios, volver a tener esperanza y abrirnos a su amor. Amigos, tú no fuiste creado para el mal, fuiste creado para algo superior. Que tus pasiones no te apasionen, que la cruz te apasione y de ahí vivas con un ideal superior. ¿Quieren inclinar sus rostros, por favor? Y